Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final en la ciudad de Miami, presentan su programa Tocado Trompeta en Sion, con el pastor Joel Pérez. ¿Qué tal, pastor? Yerdy, Dios te bendiga. Qué rico estar otra vez aquí contigo y poder compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Sean bendecidos y aprovechando, como siempre, todo aquel que no tenga un lugar donde congregarse, todo aquel que no tenga un lugar en donde su alma sea ministrada, tenga un refrigerio delante de la presencia del Señor, lo invitamos. La Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final, ubicada en el 14225 Northwest 8 Avenida, da su servicio los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. Estoy aclarando esto. Hay muchos hermanos que nos han hablado diciendo que no han encontrado la iglesia, que no saben cómo llegar y quizá toman equivocada la dirección. Estamos ubicados 14225 Northwest 8 Avenida. Estamos aproximadamente a una cuadra de la I-95 y a 5 calles de Opalaca Boulevard. No es la calle 8 del Southwest, es la 8 Avenida del Northwest para aquellos hermanos que no han podido dar con el lugar. Y tenemos servicio los martes. Si tú quieres aprender un poquito más de la palabra, les estamos enseñando doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo. Los viernes tenemos servicio de alabanza y adoración y los domingos una fiesta maravillosa al Rey de Reyes y Señor de Señores, dando inicio a las 11:30 de la mañana y martes y viernes a las 7:30 de la noche. Si usted nos escucha por primera vez, bienvenido, y le estamos informando que estamos desarrollando las 7 leyes de Dios hoy en su segunda parte. Ya en el programa anterior tratamos la ley de los impuestos, la ley de la Torah y la ley de fuego. Hoy vamos a continuar desarrollando las 4 leyes subsiguientes y usted puede pedir completamente gratis este material auditivo llamando al 786-355-4276. 786-355-4276. Muy bien, Pastor Joel Pérez, ya desarrollamos en el primer programa 3 leyes, por consiguiente, ahora nos toca desarrollar la 4ª ley. Vamos rápidamente. 4ª ley, Levíticos capítulo 24, versículo 22, dice: habrá una misma ley para vosotros, será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí la palabra ley, Yerdy, es una ley que se escribe mispah, que Dios da, pero es una ley de derechos civiles. Es una ley en la cual nosotros necesitamos entenderla, y esa ley de derechos civiles estamos sujetos a obedecerla, seamos cristianos o no seamos cristianos. Esas leyes, todas las naciones, todos los países y pueblos lo tienen que tener. Claro, cada pueblo tiene su propia ley a veces, pero Dios dejó una ley que es conocida como la ley mispah, que es precisamente la ley de derechos civiles. Por ejemplo, no podemos decir que no estamos bajo esa ley quien debería de pagar los impuestos. Por ejemplo, es una ley civil. Quiere decir que esa ley está vigente. ¿Por qué? Porque donde quiera que vayamos, si tú estás en este país, Yerdy, tienes que pagar impuestos. Es más, tú vas a la gasolinera a echar gasolina y te cobran impuestos. Vas a donde quiera, te cobran. Son leyes civiles establecidas primeramente por Dios y después por cada una de las naciones. Amén. Muy bien. Y ahora sería la 5ª ley. La 5ª ley se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 11. Dice: luego tomé la escritura de la compra del documento sellado según la ley y la copia abierta. Esta ley, Yerdy, es una ley que cuando vamos al original, a las palabras originales, es una ley que se escribe misbah. Y es la palabra número 4687 del diccionario Strong, que quiere decir mandato, sea humano o divino. Colectivamente, la ley, estatuto, ley, mandamiento, mensaje, orden, palabra, precepto. Esta ley son ordenanzas y estatutos. Debemos de estar sujetos a estas leyes. Cuando nosotros venimos a este
reino maravilloso de los cielos, cuando nosotros somos encontrados por Dios y empezamos a caminar en el Evangelio y tenemos la Biblia en nuestras manos, de nosotros depende agarrar esa palabra y convertirla en ley para nosotros o tomarla únicamente los versos o lo que nos conviene a nosotros. Que en la gran mayoría de ocasiones, a veces las personas solo toman lo que les conviene. Así es, por pura conveniencia. Exactamente. Entonces, si nosotros no logramos convertir la palabra de Dios en una ley para nosotros, pues vamos a ser personas que estamos caminando sin ley. Obedecemos totalmente la palabra de Dios o definitivamente no obedecemos a la palabra del Señor. Resumamos las leyes vistas hasta este momento, pastor. Haciendo un resumen, tenemos una ley de impuestos, tenemos la Torá que es eterna, en donde se encuentran todos los preceptos, pero también tenemos la ley de fuego, la ley número 3, la ley la que fue abrogada en la cruz del Calvario. Tenemos la ley número 4 que es del derecho civil, la Mishpá. De hecho, las leyes que rigen en el mundo están incluso casi basadas en la misma. Basadas en la palabra del Están Señor. basadas ahí Claro en la que del sí. Señor. No Claro, es que hay casi. ciertas cosas que las han sacado el hombre aparte, pero casi todas las leyes están basadas en los preceptos de Dios. La ley número 5, la Mishpá, que nosotros vemos que estamos hablando que son ordenanzas, estatutos. Hay ordenanzas que fueron escritas exclusivamente para el pueblo de Israel. Hay costumbres que fueron escritas exclusivamente para el pueblo de Israel. Así usted lo ha dicho para el pueblo de Israel, pero los judíos quieren que nosotros cumplamos el Antiguo Testamento al pie de la letra. Entonces están tratando de regresar al cristiano. Están tratando de regresarlo a obedecer las leyes y las costumbres antiguo testamentarias. Todas tenemos que obedecerlas. Pero ¿para qué entonces vino Jesús? Bueno, ya sabemos que Jesús vino para redimirnos del pecado, pero ¿qué otro propósito traía él? Cuando Jesús vino a traernos el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, Yerdy, está basado en misericordia, está basado en amor, está basado en gracia. Pero hay cosas que ya cambiaron. No, por ejemplo, ¿qué cambió? La circuncisión. No estamos obligados a ser circuncidados. Definitivamente no lo estamos obligados. ¿Por qué? Porque hoy día lo que trabaja es la circuncisión del corazón. ¿Sí me entiendes? No estamos obligados a andar caminando con el kipá en la cabeza. No. ¿Por qué? Porque eso ni siquiera es un mandamiento del Señor. ¿Son excluyentes entonces el Antiguo y el Nuevo Testamento o siempre los consideramos como una unidad? No, es que no lo podemos soltar, van ligados totalmente. Por eso es que explicábamos en el mensaje anterior, lo único que cambió fue la ley de fuego, la ley dada por disposición de ángeles, en donde decía ojo por ojo, diente por diente, de repente cometías un error y te morías. Entonces eso fue lo que cambió. Por eso podemos ver nosotros cuando Jesús está caminando sobre esta tierra, de repente dice la palabra del Señor que unos fariseos encontraron, mira qué casualidad, ¿verdad? Que encontraron a una mujer en pleno acto del adulterio. A mí yo tengo el don de sospecha que la anduvieron vigilando toda la noche. De repente la encontraron y se la tiran a los pies de Jesús y le dicen, la ley dice que las personas que son halladas en pleno acto del adulterio hay que apedrearlas. ¿Y por qué nada más se trajeron a la mujer? ¿Por qué no se trajeron al otro? Porque si estaba adulterando, no estaba adulterando sola. Es correcto, ¿cierto? sí. Estaba así adulterando, había alguien que estaba con ella. Claro. Lo más probable es que estaba dentro de las filas de los que tenían piedra allá. Entonces, cuando se la tiraron a Jesús, le dijeron, la ley dice esto. Y Jesús le dijo, amén. Pero yo les voy a decir esto, cualquiera que esté libre de pecados, tire la primera piedra. Casi le estaba diciendo, cualquiera que no se ha acostado con esta mujer, que la mate. Y dice la palabra del Señor que empezaron a tirar sus piedras, a desaparecer, y de repente Jesús levanta la vista y dice, ¿dónde están, mujer, los que te acusan? Dice, Señor, se han ido. Y Jesús le dice, vete. No encuentro culpa en ti, no hay culpa, vete. Pero cuando la mujer se está yendo, le dice, pero no vuelvas a pecar. Entonces, la misericordia entró. Es correcto. Entra la misericordia, entra la gracia, pero le dice, no lo vuelvas a hacer. Total que esta es la ley la que ha sido abrogada, la de ojo por ojo, diente por diente, que es la ley de fuego. Vámonos con la otra ley. Entonces, seguimos. La ley número 6.
Proverbios 31:5 dice, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Esta ley es una ley que se escribe Cajak. A veces creemos que todo es gracia y se acabó. Pero existe una profundidad en Dios y esta ley, la ley Cajak, es precisamente una ley de derecho. Por eso dice Proverbio, no sea que bebiendo olviden la ley y se equivoquen al inclinar la balanza. Hay leyes que nosotros, el ser humano en general, no cristiano, tiene que guardar. Sea o no cristiano, hay leyes que tiene que guardar de parte de Dios. Y esta es la número 6. Está muy bien, pastor. Y ahora vamos entonces con la ley número 7 y la ley última de este programa. La ley número 7 la podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Y esta ley, Yerdy, es la ley nomos, para que usted me entienda, y es la palabra 3551 del diccionario Strong. Esta ley, Yerdy, es una ley que es la ley de la libertad, no del libertinaje. Voy a explicar un poquito esto. Dios, cuando da sus diseños, Él establece medidas para poder caminar. Cuando Dios empieza a trabajar con Noé, le dice, prepárate un arca para que te salves tú y tu familia, porque voy a traer juicio sobre la tierra. Le vas a hacer primero, segundo y tercer piso. Aparte de eso, lo vas a hacer de 50 codos de ancho, 300 codos de largo, 30 codos de altura. Entonces les está dando medidas. Entonces nosotros como cristianos tenemos medidas para caminar. Tenemos 300 codos de largo en nuestra arca, en nuestra vida espiritual tengo que tener 300 codos de largo. Y el número 300 representa santidad, representa comunión con Dios. Entonces yo como cristiano tengo que caminar, la medida que me dieron es caminar en santidad, caminar en comunión con Dios. El número 300 tú lo vas a encontrar, dice la palabra del Señor, y Enoc caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó porque se hizo amigo de Dios. Entonces 300, el número 300 representa santidad. Esta medida de la libertad, si nosotros no la sabemos manejar, vamos a caer en el libertinaje. Por eso es que por ahí ustedes van a escuchar que dicen que ya son salvos, siempre salvos. Van a escuchar que todo lo pueden hacer porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Pero en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dijo el Señor, ya los he santificado, por lo tanto, caminen y sean santos. Quiere decir que nos santifica la sangre de Cristo. Pero para seguir en este evangelio tan maravilloso, para poder ser arrebatado un día, necesitamos mantener la santidad, y sin la cual nadie verá al Señor, está escrito. Entonces necesitamos nosotros entender la ley de la libertad. Dice también en el diseño del arca, le dijeron, haz el arca de 50 codos de ancho. El número 50 representa libertad. El número, por ejemplo, la palabra Pentecostés quiere decir quincuagésimo, quiere decir número 50, que es cuando llegó la libertad del Espíritu Santo en la iglesia naciente, en la iglesia conocida como la iglesia primitiva. Y dice la palabra del Señor que ahí el Espíritu Santo los arropó a todos los que estaban esperando la promesa y empiezan ellos a caminar ahora con una libertad del Espíritu Santo, pero no con una libertad que cree el hombre. Entonces, si nosotros no manejamos los diseños de Dios, vamos a caer en errores y el hilo entre libertad y libertinaje es muy delgado, Yerdy, y lo podemos romper. Entonces, Dios nos da 50 codos para caminar en libertad. Pero si tú no haces uso de tus 50 codos de libertad, vas a caminar. Por ejemplo, quizá tú me digas, bueno, yo quiero caminar en 30 codos de libertad. Entonces estás un poco atado. Pero si tú me dices, no, yo quiero llevar, por ejemplo, yo me voy a llevar a una libertad de 55 codos, ya rompiste el hilo y caíste en el libertinaje. Por eso es que tenemos que entender esto. Y el arca dice, la haces de 30 codos de altura. El número 30 representa madurez.
Dice la palabra del Señor que Jesucristo, siendo niño a los 12 años, estaba en el templo, pero dice que estaba preguntándole a los rabinos, preguntándole a los sacerdotes, les estaba preguntando, le decía, ¿y cómo es esto? ¿Y por qué ustedes predican esto así? ¿Y cómo me explica, por favor, esto, don Caifás? Explíqueme esto. Entonces, a los 12 años, pero a los 12 años era un niño, y a un niño no se le pueden dar responsabilidades. Él ya a los 12 años entendió, en los negocios de mi padre tengo que estar, pero transcurrieron 18 años más, hasta que cumple los 30 años es bautizado y es metido al ministerio. Por eso él tenía que cumplir ciertas cosas. Y él cumplió en ese momento. A los 30 años se obtiene madurez. Yo entro. Por eso el arca tiene que tener madurez. El arca, tú como estar siendo edificado como casa espiritual de parte de Dios, tú tienes que tener estas medidas en tu vida espiritual. 300 codos, santidad. 50 codos de ancho, libertad, no libertinaje. Y 30 codos de altura, quiere decir que tienes que llegar a una madurez. Por eso cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, Pablo dice, a mí todo me lo permiten. ¿Pero qué decía Pablo? Pablo decía, pero no todo me conviene. Exactamente. Entonces Pablo alcanzó una madurez y dice, a mí todo Dios me lo permite, pero no todo conviene. Y luego dice, para mí todo, dice Pablo, me es permitido, pero no todo. Pero no todo me edifica. Exactamente. Entonces cuando tú alcanzas madurez, tú dices, bueno, esta enseñanza, esto que me están diciendo, no me conviene. ¿Por qué? Porque ya tengo madurez. Hay personas que me dicen, pastor, y es que en mi casa hay personas que son borrachos, que toman y que dicen malas palabras. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer en mi casa? Bueno, vives ahí, tienes la bendición de vivir ahí. Alumbra, da testimonio, no seas religioso, da testimonio. Si de repente el que vive ahí en tu casa se pone a tomar, no te empieces a decir, no, hijo del diablo, déjalo. Tú eras igual. Con tu testimonio un día se va a convertir. Por eso nosotros necesitamos entender, el que ya alcanzó madurez es difícil de que lo contaminen. El que ya alcanzó madurez es difícil de que lo muevan. Pero tenemos que entender que existe una ley, que es una ley de la libertad. Y eso es lo que nosotros necesitamos vivir para que no caigamos en el libertinaje. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Mire qué maravilloso. Esta es la ley de la libertad. Si tú ves, por ejemplo, yo enseño esto en la congregación donde Dios me ha puesto. Dios no nos ha llamado para juzgar. Si tu hermano, si tu esposo no se ha convertido y él todavía se inclina delante de San Lázaro, déjalo. Solo cuando tengas tiempo, que tu testimonio sea el que hable por sí solo. Y entonces vas a ver que esa persona, tú te lo ganas para el Señor. Pero tú empiezas, no, ese es del diablo, tienes que romperlo. Tranquilo, no ha llegado a tu nivel. El día que llegue a tu nivel, que le llegue el conocimiento, que la misericordia de Dios lo alcance, entonces lo va a entender. Por eso nosotros ya necesitamos entender todo lo que Dios ha dejado para caminar en una libertad maravillosa. 786-355-4276 es el número de teléfono a llamar en esta preciosa mañana. 786-355-4276. Si quieres obtener este mensaje a vuelta de correo, lo único que tienes que hacer en este momento es marcar 786-355-4276 o entras a Llamada Final Miami en Facebook y automáticamente ahí lo vas a poder estar escuchando también. Dios te bendiga ricamente en esta mañana. Si no tienes un lugar donde congregarte, te esperamos el día de mañana domingo 11:30 de la mañana en el 14225 Northwest 8 Avenida. 14225 Northwest 8 Avenida. Dios te bendiga ricamente. Si este programa ha sido de su bendición, pida copia gratis llamando al teléfono 786-355-4276. 786-355-4276. Dirección electrónica llamadafinalmia@aol.com. Búsquenos en Facebook como Llamada Final Miami. Visita la iglesia Llamada Final Miami en la 14225 Northwest
8 Avenida, Miami, Florida, 33168. Bendiciones.